En el noroeste del Pacífico, la tragedia uniría a 3 mujeres que nunca se conocerían. La primera desapareció meses antes de su boda. La segunda también desapareció y dejó 2 hijos. Y la tercera sobrevivió a una noche de terror y habló por las otras, a quienes nunca conoció. La búsqueda de un asesino en serie llevó a los agentes del FBI a cruzar el país mientras seguían su rastro mortal. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. La desaparición de mujeres activó una búsqueda en el noroeste del Pacífico. Ni siquiera una campaña mediática bastó para localizar al vagabundo, que primero las encantó y luego asesinó. Mientras los investigadores seguían su rastro, él siempre estaba un paso adelante. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. En un caso que entró en la lista de los 10 más buscados, los agentes esperaban que con una víctima que el asesino perdonara, ayudaría a castigarlo. Rastro mortal. 28 de marzo de 1987. LaRon Crowston salió de una fiesta en los suburbios de Tacoma, Washington, en la madrugada. Él anhelaba pasar un día de pesca. La estoy pasando bien. La novia de LaRon, Robin Smith, de 22 años de edad, decidió quedarse. Ella se estaba divirtiendo. Robin le aseguró que estaría bien. Dios te amo. Y yo a ti. Vale. Un chico que había conocido en la fiesta la llevaría a casa. Después de pescar todo el día, LaRon se quedó dormido. Estaba cansado. No despertó hasta la tarde del domingo. Robin. No había visto a su novia desde la fiesta 2 días atrás. Robin. Preocupado, el joven llamó a la madre de Robin. ¿Hola? Sí. Edna Smith supuso que su hija estaba con LaRon. No, déjame ver. Espera un minuto. ¿Robin? Ella chequeó la antigua habitación de Robin. ¿Robin? No la he visto. Quizás llegó muy tarde y no la oyeron. ¿Puede revisar su habitación? LaRon le dijo que no se preocupara. Bien, estaré allá en unos minutos, sí. Quizás Robin había decidido pasar el fin de semana con sus amigos. ¡Hola! Una hora después, LaRon y el hermano de Robin llegaron al departamento. No hay nadie. Nadie. No creo que tengamos opción. Sin señales de Robin, la familia decidió llamar a la policía. LaRon se reunió con los Smith para esperar a los detectives del departamento del alguacil del condado de Pierce. Soy la madre de Robin. Estaban todos preocupados. Eso no es propio. Robin nunca había hecho algo así. Y ella no volvió anoche. Ellos describieron a Robin como una chica alegre, pero tranquila. Trabajaba largas horas como mesera, ahorrando la mayor parte de su dinero para su futura boda. El detective Terry Wilson y su compañero comenzaron la investigación. ¿Podemos quedarnos con esto? Claro. Según la información que recibimos de su madre, la señora Smith, no era común que Robin se fuera y no regresara. Ella estaba comprometida. Era muy familiar y aparentemente, si ella iba a alguna parte, su familia también iba o siempre les decía dónde iba a estar, así que esto no es normal. LaRon Crowston les dijo a los detectives que la había visto la noche anterior. Hasta las 4. El 28 de marzo, Robin y LaRon estuvieron en un bar hasta que cerraron a las 2 de la mañana. Algunos de los que habían estado con ellos los habían invitado a otra fiesta en un departamento cercano. El departamento estaba alquilado por Elizabeth Glynn y Darren D. O'Neill.
LaRon y Robin se estaban divirtiendo y no querían que se acabara la noche. Me fui. El último lugar en el que LaRon vio a Robin fue en esa fiesta. Antes de llegar allí, ¿a qué hora? El detective Wilson fue al departamento donde había sido la fiesta. Encontró a Elizabeth Glynn en su casa. La pasamos bien. ¿Qué ocurrió? ¿Se fueron juntos? Ella corroboró la historia de LaRon y le dijo al detective que había pensado en llevar a Robin a su casa. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo aquí? Pero a medida que la noche transcurría, sus planes cambiaron. Con él. Darren parecía más interesado en Robin, así que Elizabeth se quedó en la cocina y coqueteó con un hombre llamado Mike Prihoda. Elizabeth le dijo al detective que Prihoda y ella planificaron verse más tarde en su departamento, donde podrían estar solos. Prihoda se fue de la fiesta primero para evitar que Darren sospechara. Al amanecer, Darren D. O'Neill apenas si parecía notarlo. Ellos venden películas. Se quedó contándole sobre su autor favorito, Louis L'Amour, quien escribió historias sobre el lejano oeste. Sobre vivir de la tierra. O'Neill estaba desempleado y hablaba sobre vivir de la tierra como los aficionados en los libros del amor. ¿En serio? Lo haré algún día. Elizabeth había oído todo antes. ¿Sabes de Louis L'Amour? Y a las 8 de la mañana se fue del departamento para encontrarse con Prihoda. Ella le dijo a O'Neill y a Robin que compraría más cerveza. Ya vuelvo. Cuando regresó 24 horas más tarde, O'Neill y Robin ya no estaban. Cosas no están y ni siquiera entiendo. Elizabeth recalcó que le faltaban varias cosas del departamento. No tengo idea, pero... En la búsqueda dentro del departamento, nos encontramos con que el televisor no estaba en su lugar y el cable eléctrico había sido extraído. También los cables de 2 lámparas que estaban allí, parte de su ropa ya no estaba. Y también nos especificó que faltaba una manta. Faltaban cosas de la casa. ¿Es tuyo? No. En una caja, Wilson también encontró tarjetas del Seguro Social con diferentes nombres. Entre ellos el particular Zebulon McCranahan. ¿Algunos de ellos? Cuando el detective Wilson le contó lo sucedido, el detective Wall Stout inmediatamente sospechó de un juego sucio. Robin se quedó sola con Darren O'Neill y algo pasó en esa residencia después de eso. Sería una especulación decir que quizás Darren trató de arremeter contra ella física o sexualmente. Quizás ella se haya negado o hubo algo que pasó y creo que probablemente fue agredida en esa casa. Dennis Morrison. Los detectives interrogaron a Dennis Morrison, el amigo y ex jefe de O'Neill. Tengo algunas preguntas para usted sobre... Morrison dijo que O'Neill había trabajado para él como carpintero. La última vez que lo vio. Anoche me pidió un préstamo. Dijo que había visto a O'Neill unos días antes. Hola, ¿cómo estás? Era la tarde del sábado, el día después de la fiesta. Tengo mucho dinero, amigo. ¿No tienes $30 que pudieras prestarme? O'Neill pasó para pedirle dinero para viajar. Diablos. Dijo que iba hacia el este, hacia las cascadas. Morrison no tenía dinero para darle. O'Neill estaba a punto de irse cuando Morrison se dio cuenta de que podía firmarle un cheque. Se acercó hasta el auto de O'Neill para ofrecérselo. Su amigo parecía nervioso y ansioso por irse. Luego, un movimiento en la parte trasera del auto llamó la atención de Morrison. Parecía que había algo que empujaba el asiento trasero desde el maletero. Además, tengo que castigarlo. O'Neill le dijo que era su perro, que lo había metido allí para castigarlo. Oye, Antes de que Morrison pudiera decir algo, O'Neill arrancó. fue ¿Un todo perro? lo que dijo. ¿Has sabido Morrison describió el auto como un Chrysler marrón con placas de Montana. Del día después de la fiesta. Gracias. Las autoridades sabían que estaban a 3 días de retraso con respecto a O'Neill. Por ahora, podría estar en cualquier parte. Le
Le habla Woodstown. Los detectives continuaron la búsqueda con el puñado de contactos conocidos de O'Neill en el área. Que hay asuntos por resolver. Llamaron a Gary Skinner, el dueño de otra carpintería en donde O'Neill había trabajado medio tiempo. Él les dijo a los detectives que había buscado a Darren O'Neill desde su último día de trabajo. Cuando Darren se fue, aparentemente se llevó un martillo del taller porque este no apareció más y el señor Skinner no podía explicarse de otra forma lo que pasó. Sin nada que diera pistas sobre su paradero, los detectives del condado de Pierce esperaban que el pasado de O'Neill les suministrara algunas respuestas. Una revisión de sus antecedentes reveló que el sospechoso no era ajeno a los problemas. Sí, tenía órdenes judiciales por problemas en Colorado. Había sido acusado de agresión sexual, agresión física y todas las víctimas de las que nos enteramos habían sido mujeres. Así que su perfil empezaba a indicarnos que estábamos buscando a una persona de posible naturaleza depredadora, pero muy violenta. Los funcionarios del condado de Pierce registraron todo lo que sabían de Darren D. O'Neill en la base de datos del Centro Nacional de Información Criminal, una lista de criminales y víctimas de toda la nación. Incluyeron sus características físicas, una descripción de sus tatuajes y la marca y modelo de su auto. Si a O'Neill lo atrapaba cualquier policía en el país, el condado de Pierce sería notificado inmediatamente. Los detectives también ayudaron a la familia de Robin a lanzar una campaña mediática para encontrarla. Su foto fue publicada en toda Tacoma, en el área de Washington, junto a la de O'Neill. La campaña comenzó a generar pistas. A O'Neill lo vieron entrar solo en un hospital local el 29 de marzo. No había seguridad en el hospital, pero las enfermeras de la sala de emergencia estaban nerviosas con su presencia. Así que llamaron a varios hombres, empleados del hospital, y Darren, a la larga, se fue sin recibir ningún tratamiento por algunos rasguños visibles. Los investigadores creían que Robin había arañado la cara de O'Neill cuando la atacó. El personal del hospital le dijo a la policía que el hombre desaliñado tenía una lágrima tatuada en el borde de uno de sus ojos. También llevaba las letras J-U-N-E en los nudillos de una mano. Los detectives descubrieron que June era el nombre de la ex esposa de O'Neill. Permiso, detective. Lo busco. La campaña mediática seguía aportando pistas. Bienvenido. Siéntese, por favor. Un guardavía de la autopista había visto a O'Neill en su auto en dos lugares diferentes el 30 de marzo, 2 días después de la desaparición de Robin. La primera vez fue en una construcción de carreteras que se encuentra al este de Tacoma. Construcción, por favor, circule lentamente. O'Neill iba hacia el sur cuando el guardiavía lo dejó pasar. Lento, señor. También vio a O'Neill unas horas después en una estación de servicio en la misma carretera. Quiero que vea algunas fotos. Llamó a la policía cuando reconoció el rostro del hombre en el periódico. Para asegurarse, el detective le mostró al guardavía una serie de fotos. Sí, por favor, obsérvela bien. Incluía una instantánea de O'Neill junto a 5 personas más. El guardavía reconoció a O'Neill inmediatamente. Mientras los investigadores seguían con la persecución, un policía estatal de Washington divisó un Chrysler marrón con placas de Montana el 30 de marzo en la tarde. El mismo día que el guardavía vio a O'Neill. Estaba a un lado de la Interestatal 5, a unos 80 kilómetros al norte del condado de Pierce, 2 días después de la desaparición de Robin. Ignorante de la investigación que se llevaba a cabo, el oficial no sospechó nada del auto. Siguió el procedimiento apropiado reportando la placa y la descripción del vehículo. Una oficial de comunicación registró el número de la placa en la base de datos. La información debió haber activado la alerta en el Centro de Información sobre O'Neill y su vehículo.
Pero no fue así. Ella escribió por error la abreviación MO, que corresponde al estado de Missouri, en vez de MT de Montana. El patrullero de la autopista 5 aún no estaba consciente de que este era el auto que Darren D. O'Neill había estado conduciendo tras la desaparición de Robin Smith. La mejor pista de los investigadores estaba a punto de ser remolcada al depósito de autos confiscados. El 30 de marzo de 1987, un policía estatal de Washington encontró un Chrysler marrón con placas de Montana, 80 kilómetros al este de Tacoma. Mal informado por la oficial de comunicaciones, el policía no tenía conciencia de que Darren D. O'Neill, el hombre buscado por el caso de la desaparición de Robin Smith, había abandonado el auto. El vehículo fue remolcado hasta un depósito para futuras ventas. Unos días después, el periódico local publicó un artículo sobre el secuestro de Robin Smith. La historia describía el auto de O'Neill. Parecía el del Chrysler que el operador de grúa había remolcado hacía poco tiempo. Revisó la marca, el modelo y la placa. Todo coincidía. Rápidamente notificó a la policía. Los detectives revisaron el número de identificación del Chrysler. En 1986 se reportó el robo de este auto de una residencia en Idaho por un hombre llamado Zebulon McCranahan. Wilson inmediatamente recordó el peculiar nombre de una tarjeta de identificación que había encontrado en la casa de O'Neill. Era uno de los sobrenombres del sospechoso. En el estacionamiento de la comisaría occidental del condado de Pierce, los detectives y técnicos en pruebas procesaron la información del Chrysler. Esperaban encontrar algún rastro que vinculara a O'Neill o a Robin con el auto. Abrir este maletero. Mientras los técnicos buscaban en el interior, los detectives revisaban el maletero. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Por lo que se encontraron una gran cantidad de sangre seca. Los detectives también encontraron una chaqueta color lavanda manchada de sangre. La señora Smith luego confirmó que la prenda era de Robin. También recogieron dientes, astillas de huesos y un mechón de cabello. Cabello largo. Las huellas dactilares de O'Neill en una de las latas de cerveza vacías señalaban que estaba involucrado. Si el detective Wilson había albergado una mínima esperanza de que Robin estuviera aún viva, ahora había desaparecido. Sentimos que probablemente teníamos un homicidio en nuestras manos por el tipo de sangre que encontramos en el maletero. Así que comenzamos a enfocarnos en Darren como sospechoso de homicidio. En este momento, todo el rumbo de la investigación había cambiado. Pero para acusar a O'Neill de asesinato, los investigadores en el laboratorio forense del estado de Washington necesitaban confirmar que el cabello y los fragmentos óseos pertenecían a Robin Smith. El comisario del condado de Pierce solicitó que el registro dental y el tipo de sangre de Robin se enviaran al laboratorio. Pero había un problema. Robin no había ido al dentista desde su infancia. Tampoco había documentado su tipo de sangre. Ya que no se podía dar una conclusión definitiva a partir de muestras conocidas, no se pudo presentar cargos por asesinato. Mientras que la búsqueda por el presunto asesino Darren D. O'Neill se estancó abruptamente a 193 kilómetros al norte, la detective Carlota Jarrett del Departamento de Policía de Bellingham trabajaba en un caso parecido. Wendy Oji, una madre soltera de 28 años de edad, fue reportada desaparecida cuando no llegó a recoger a su hija. Wendy tenía una cita la noche del 24 de abril de 1987. Dejó a su hija con la abuela de la niña. Cuando Wendy no apareció para recogerla o llamarla, la abuela fue hasta su casa para buscar la almohada favorita de su nieta. Pero encontró manchas de sangre sobre la cama de Wendy y llamó a la policía. La detective Jarrett obtuvo una orden judicial para entrar a la casa.
El auto de Wendy, un Ford Torino rojo, no estaba. La puerta principal de la casa de Wendy estaba sin cerrojo. Su billetera y sus llaves tampoco estaban. En la habitación, la detective Jarrett encontró pruebas de un brutal ataque. Había fluidos corporales en la cama y había una gran cantidad de sangre depositada bajo la almohada, la cual se había filtrado hasta el colchón. Había salpicaduras de sangre de baja a media velocidad de impacto en la pared y también había manchas de sangre en la pared. La policía de Bellingham extrajo la cama entera como prueba. En la cabecera encontraron más sangre de Wendy, junto a 2 cabellos rubios que no pertenecían a la desaparecida. La policía también encontró una uña acrílica. Los amigos de Wendy le dijeron a la policía que ella se había puesto uñas acrílicas para su cita con un hombre llamado Michael Johnson. Wendy había conocido a Johnson esa tarde en el almuerzo. Era el nuevo camarero en el restaurante La Paloma. La detective Jarrett visitó el restaurante en busca de pistas. Hablé con la propietaria para ver si ella había llenado algún formulario de empleo para el señor Johnson y lo único que ella tenía era un individual en el que él le había dado algunos datos. Ella me lo dio y lo procesamos en busca de huellas dactilares. Mientras la detective esperaba por los resultados, se fue a la misión donde vivía el camarero, según lo escrito en aquel individual. La detective Jarrett habló con el recepcionista, quien recordó el día que Johnson dejó la habitación. Él había visto al señor Johnson en la misión a las 7:30 de la mañana, un día después de que Wendy Oki había tenido la cita con él. Y en ese momento llevaba pantalones negros, un chaleco, una camiseta blanca y una corbata, y le dijo que iba a trabajar. También dijo que había conocido a una chica y que se iba a mudar con ella. Esta persona también dijo que el señor Johnson conducía un Torino rojo y se fue ese día en él. Antes no tenía vehículo. El 4 de mayo de 1987, Jarrett recibió una llamada telefónica de la policía de Eugene, Oregon. Ellos habían encontrado el auto de Wendy, un Ford Torino rojo abandonado en el estacionamiento de una taberna. En su interior, la policía encontró huellas dactilares que coincidían con las encontradas en el individual. Un chequeo a través del sistema automatizado de identificación de huellas dactilares reveló que las mismas pertenecían a Darren D. O'Neill, el hombre buscado por el presunto asesinato de Robin Smith. La detective Jarrett contactó a las autoridades en el condado de Pierce, 193 kilómetros al sur de Bellingham. Rápidamente se dieron cuenta de que había llamativas similitudes en ambos casos. Ya que estábamos convencidos de que Darren D. O'Neill era el responsable de la muerte de Robin Smith y también sentimos que era el responsable de la desaparición y posible muerte de Wendy Oki, nos pareció que el resto de las personas del país estaban corriendo un gran riesgo con Darren O'Neill. Los funcionarios del condado de Pierce llamaron al FBI para que colaborara con la búsqueda. El ex agente especial de Loros, de la oficina del FBI en Tacoma, fue designado para el caso. En ese momento sabíamos que estábamos enfrentándonos a un individuo que era extremadamente ágil y peligroso. Tenía antecedentes de ser un agresor sexual violento y ahora tenía una etiqueta de asesino. Ya que los cuerpos de Wendy y Robin seguían desaparecidos, no presentaron formalmente los cargos de asesinato. Muchas gracias. Los cargos por agresión sexual contra O'Neill aún estaban pendientes en Colorado. El FBI abrió un caso federal contra el fugitivo por fuga ilegal para evitar juicio. Aún así, O'Neill pudo mantenerse un paso adelante. Nadie sabía a dónde se había ido el presunto asesino en serie después de que estuvo en Oregon. Y las autoridades aún no tenían ningún caso de asesinato hasta que encontraran los cuerpos de las desaparecidas.
En mayo de 1987, las pruebas indicaron un brutal asesinato de 2 mujeres inocentes en el estado de Washington. El FBI y la policía local lanzaron una campaña mediática para descubrir al presunto asesino Darren D. O'Neill. Docenas de agentes se distribuyeron para investigar avistamientos por todo el noroeste del Pacífico. Sí. A O'Neill lo vieron haciendo autostop en las paradas de camiones al norte y al sur de Seattle. Sí, es él. Un camionero auxilió a O'Neill el 23 de mayo. Auxilié en la Interestatal 5. Él afirmó que su pasajero le dio las gracias porque los policías estaban buscándolo. Lo perseguían. Perfecto. El camionero lo dejó en la autopista al poco tiempo, a tan solo unos cuantos kilómetros fuera de la ciudad. El agente especial de Loros recalcó que aunque aparecían pistas, la búsqueda del escurridizo asesino no mejoraba. Los meses siguientes a la desaparición de Robin Smith y Wendy Oge fueron realmente frustrantes, ya que con el cambio de aspecto facial y corporal de O'Neill, la gente siempre nos decía que las fotos que estábamos mostrando de O'Neill eran de 2 personas diferentes y no era así. El FBI se enfocó en los lugares donde el vagabundo pudiera camuflarse. Ya que O'Neill siempre estaba moviéndose, los agentes interrogaban a los viajeros en autobuses y estaciones de tren. Tenían la esperanza de que alguien lo hubiese visto y recordara sus tatuajes distintivos. Incluso cuando encontraban gente que lo había visto, siempre era muy tarde. O'Neill estaba cómodo en el siempre cambiante mundo de pasajeros y errantes, en el que la gente podía fácilmente desaparecer para siempre. No era que íbamos a encontrar a Darren O'Neill en la Ramada Inn. Eso nos obligó a ser realistas y tener que buscarlo en lugares donde se camuflaría muy fácilmente. Por ejemplo, buscábamos en paradas de autobuses, albergues para indigentes, campos de trabajo diario. Ciertamente él no era alguien que iba a buscar un trabajo con horario de oficina, lo que realmente aumentaba la dificultad de encontrarlo, así como la búsqueda continuó los meses siguientes. Mientras los agentes y detectives siguieron la búsqueda de cientos de avistamientos, negativos en su mayoría, los detectives fueron llamados al área rural que rodea Crystal Mountain, al este del Monte Rainier. Los montañistas habían reportado un hallazgo que parecía ser restos humanos. Toda esta área. La ubicación estaba cercana del lugar donde el guardavía había visto el auto de O'Neill un mes atrás, no muy lejos después de la desaparición de Robin Smith. En el bosque, los oficiales detectaron una mandíbula y un cráneo. Cada uno fue cuidadosamente marcado antes de retirarlo. Mientras Stout y Wilson inspeccionaban la escena del crimen, se preguntaban si los restos eran los de Robin. Los investigadores también hallaron otros huesos dispersos en los alrededores. Encontraron ropa doblada escondida en la base de un árbol cercano. Coincidía con la descripción del atuendo que Robin llevaba para la fiesta. La ropa es la misma. También consiguieron una billetera. Dentro de ella estaba la licencia de conducir de Robin Smith. Aquí está. Los investigadores se distribuyeron para cubrir toda la extensa área. Su perseverancia valió la pena. Oye. Hallaron un martillo con marcas parecidas al martillo perdido reportado por uno de los antiguos jefes de O'Neill. Los detectives también sospecharon que era el arma homicida. La médico examinadora del condado de Pierce estuvo de acuerdo. Una cuidadosa evaluación de los restos reveló que Robin probablemente había muerto luego de un fuerte traumatismo en la cabeza. Darren D. O'Neill fue acusado de asesinato en primer grado.
Cuando hallamos los restos de Robin Smith, ciertamente tuvimos la confirmación de que había sido un asesinato y por consiguiente, las autoridades federales luego emitieron su segunda investigación aparte. También emitieron otra orden por fuga ilegal para evitar juicio en su contra. El FBI estaba más decidido que nunca de involucrarse en el caso del hombre responsable de este delito abominable. Para junio de 1987, el FBI emitió 2 órdenes federales para la detención del presunto asesino en serie Darren D. O'Neill, aún suelto en el noroeste del Pacífico. Los restos de una mujer habían sido hallados cerca del monte Rainier. Una segunda mujer seguía desaparecida y se presumía que estaba muerta, ya que lo último que se sabía de O'Neill era que había estado en Oregón. El agente especial Michael Elsey, de la oficina local del FBI en Portland, fue convocado. Sabiendo que era un agresor sexual, verifiqué con las agencias de policía locales algunos de sus casos para ver si su modus operandi encajaba con alguna descripción o algo que pudiera ayudarnos. Agente especial O'Donnell, detective Smith. Significaba cientos de horas hombre, pero los agentes se rehusaban a simplemente esperar por otro avistamiento u otra víctima. Decenas de agentes se reunieron con detectives en distritos alrededor de la región para tratar de vincular a O'Neill con casos pendientes de agresión sexual. La búsqueda se complicó porque O'Neill se veía muy diferente en cada una de sus fotos. Colorado y aquí en Washington, él es un posible sospechoso. Cada vez con más frecuencia, los agentes se quedaban con las manos vacías. Frustrados y sin pistas, los agentes siguieron nadando en cientos de expedientes viejos. Con un peligroso agresor al acecho, los agentes tenían que agotar toda posibilidad. Gracias. Un agente se reunió con el detective policial Bill Carter en Portland. Como había hecho docenas de veces anteriormente, el agente comparó la foto de O'Neill con los bocetos de los agresores sexuales. Un retrato resaltó. Encaja perfectamente. Guarda mucho parecido con el fugitivo. Y el cabello es real. Una chica de 14 años de edad llamada Heidi Lang había suministrado el dibujo 5 meses antes cuando presentó cargos por violación contra un atacante desconocido. Del informe policial, su descripción del delito sonaba bastante similar a las otras agresiones de O'Neill. Al observar las fotos del señor O'Neill, especialmente cuando usaba barba y anteojos, vi que había un parecido entre ambos. También el modus operandi encajaba. Eran muy similares. Afortunadamente, él no asesinó a la señorita Lang. Tenía otros intereses. El agente Elsey quería hablar con Heidi Lang tan pronto como fuese posible. El detective Carter concretó una reunión entre la chica y el FBI. 12 en punto, un poco más tarde. Con su madre al lado, le contó la historia desde el principio. Cerca de la medianoche del 17 de enero de 1987, 2 meses antes de que Robin Smith desapareciera, Heidi quebrantó el castigo de su madre y caminó hasta una tienda cercana a comprarse una soda. Era una parte peligrosa de la ciudad. La chica había caminado muchas veces antes por ahí, pero nunca tan tarde como esa noche. Mientras cruzaba el viaducto para llegar a la tienda, un camionero la llamó desde su plataforma. Ella lo ignoró y siguió caminando. En cuestión de minutos compró la soda y se fue de vuelta a casa. Caminó tan rápido como pudo antes de que su madre se diera cuenta de que había salido. Sí, el viaducto y... Heidi les dijo a los investigadores que cuando estaba cerca del viaducto, el hombre y el camión ya se habían ido. Pero del otro lado del viaducto, el camionero saltó de entre los arbustos y la agarró. ¡Basta!
¡Te dije que entres al camión! La obligó a caminar por un terraplén sin mirarlo, amenazándola con una navaja, y la empujó hasta su remolque estacionado a un lado de la carretera. Años después, Heidi recuerda que creyó que se moriría. Lo primero que noté era lo peligroso que era. Sentí que él tenía toda la intención de asesinarme. No había duda de eso. ¡Siéntate atrás! Él la lanzó al compartimiento especial de su camión. Estaba aterrorizada, sin idea de dónde podía llevarla o qué haría con ella. Me amenazó con prostituirme y venderme a proxenetas. Dijo que me cortaría. Traté de evitar lo que pudiera enfurecerlo. Tuve que comportarme como si simplemente estaba hablando con él y al mismo tiempo sacar la información sobre él. A pesar de los mejores esfuerzos de Heidi, el camionero se lanzó al compartimiento y la violó repetidas veces por 4 horas. No le gustaba que pensara como mujer. Eso lo ponía más violento. Se ponía más violento. Tuve que seguir hablando y distraerlo de otras cosas y hice lo mejor que pude para que creyera que yo era insignificante y que yo estaba allí solo para estar con él y que no pasaría nada si me dejaba ir. La perspicacia y la valentía de Heidi valieron la pena. Después de sufrir horas de abuso, su verdugo la dejó ir. Ella corrió hasta llegar a la parada de camiones. Le pidió a un empleado que la llevara a casa. Después de todo lo que pasó, Heidi valientemente presentó una prueba de violación. Esto proveyó a los investigadores de muestras del semen del violador, aunque no podía hacerse ninguna comparación hasta que no atraparan al sospechoso. Cuando Heidi terminó su historia, el detective Carter le mostró una serie de fotos de O'Neill y algunos hombres parecidos. Era increíble que estuviera ahí y lo vi y lo reconocí. No esperaba verlo entre esas fotos. No había oído nada desde que entregué el dibujo. Ver el rostro de su atacante le trajo recuerdos, pero nunca dudó en denunciarlo. Heidi estaba decidida a enfrentar a su violador y ponerlo tras las rejas. Pantalones. Creo que quería asegurarme de que esta persona no le hiciera daño a nadie más. Y eso demostraba mucha fuerza en su personalidad, especialmente a los 14 años, ser capaz de ser tan descriptiva con lo que ocurrió y la descripción del tema, y nos llevó al camino correcto. El agente Elsie llamó a la oficina de Tacoma. Finalmente tenían una testigo para declarar en contra de O'Neill. Estado en otros lugares, pero aún tenían que encontrarlo. El agente de Loros llamó a la sede del FBI en Washington, D.C. para solicitar asistencia adicional. El 18 de junio de 1987, el nombre de Darren D. O'Neill estaba en la lista de los 10 más buscados del FBI. El caso era ahora una prioridad de cada oficina del FBI del país. Los agentes tenían que encontrar a O'Neill antes de que pudiera atacar de nuevo.
En junio de 1987, el presunto asesino en serie Darren D. O'Neill fue agregado a la lista de los 10 más buscados del FBI. Oye, este es el correcto. El agente especial de Loros estaba a cargo del caso. Convenció a la unidad de publicidad de prófugos del FBI en Washington, D.C., de que Darren D. O'Neill cumplía con los criterios de la lista. La decisión de la oficina sobre quién ingresa en la lista de los 10 más buscados es una fusión de muchos factores diferentes. Primero es la protección de la comunidad. Segundo tiene que ver con la agilidad de esos individuos de trasladarse por ellos mismos a través de las líneas interestatales. Con la publicidad a nivel nacional, la persecución de O'Neill era incesante. Hubo reportes de incontables avistamientos en diferentes estados. A O'Neill lo vieron en distintos bares y tabernas en el noroeste. Estamos buscando a un hombre que quizás... Los investigadores siguieron decenas de pistas, solo para encontrar testigos con vagas descripciones del fugitivo. Nadie sabía de su paradero. ¿Algo llamativo sobre su apariencia? No. Los agentes se quedaron sin mucho que hacer. No lo he visto. Bien, muchas gracias. Bueno, hacía mucho tiempo que las claves se estaban agotando. Las pistas de otros agentes no representaban ninguna forma de resultado inmediato. Volvíamos a la misma gente, volvíamos a entrevistar a familias y amigos. Estábamos comunicándonos con los primeros contactos, los primeros jefes, buscando algún tipo de pista que nos dijese o nos mostrase un patrón de su actividad y movilización en el país. 7 meses después, el 3 de febrero de 1988, los agentes descubrieron que O'Neill se había ido a Lakeland, Florida. Fue identificado por un policía en Lakeland cuando hacía lo que parecía ser un negocio de drogas. Cosas buenas. ¿Tienes el dinero? El oficial no sabía que O'Neill era buscado por asesinato. O'Neill se dio cuenta del policía, pero no hizo nada. El oficial dio una vuelta con su auto para investigar. Cuando la patrulla pasó y se paró, O'Neill se detuvo y preguntó por direcciones fingiendo que estaba perdido. Detenga su auto. El oficial le pidió que se detuviera. Por el contrario, O'Neill aceleró. El oficial lo siguió haciendo un llamado con las placas de Luisiana del auto de O'Neill mientras conducía. O'Neill trató de perderlo zigzagueando por las calles de Lakeland. Cuando el auto frenó, los sospechosos huyeron. Voy en persecución de un hombre blanco. El oficial lo persiguió corriendo y finalmente lo atraparon. ¿El auto? ¿Dónde estabas con tu auto? O'Neill fue extraditado a Luisiana cuando la policía se enteró de que el auto que conducía había sido reportado como robado en otro estado. Cuando le preguntaron su nombre, O'Neill respondió que era Son Mayhew. Una funcionaria que llevaba noches trabajando en la comparación de las huellas dactilares del individuo que conoció como Son Mayhew con la lista de huellas asociadas a los 10 fugitivos más buscados del FBI, descubrió que el que conocía como Son Mayhew era el individuo que nosotros conocíamos como Darren O'Neill. O'Neill fue extraditado al estado de Washington para enfrentar cargos. Pero los fiscales sabían que sus casos eran débiles. Ya que el cuerpo de Wendy Oji nunca fue encontrado, O'Neill no podía ser acusado por su asesinato. El caso de Robin Smith tenía más peso, pero le faltaba la identificación forense definitiva. Sería difícil probar más allá de una duda razonable que el cuerpo encontrado en el bosque era el de Robin Smith. A pesar de los obstáculos obvios, los fiscales siguieron adelante con el caso de Robin Smith. Ellos correrían el riesgo frente a un jurado. O'Neill y su abogado nunca dejarían que el caso llegara tan lejos.
En el Tribunal del Condado de Pierce, el 4 de enero de 1989, O'Neill se declaró culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Robin Smith. El detective Wilson sabía que había un motivo oculto detrás de ese alegato. El sistema judicial en el estado de Washington en ese momento indicaba que si una persona era sentenciada por asesinato en primer grado, pero había vacío legal, y te declarabas culpable, la pena máxima que recibías era de 333 meses. La familia de Robin Smith estaba desconsolada. Incluso sin libertad condicional, O'Neill quedaría libre antes del final natural de su vida. El asesino aún enfrentaba cargos en Portland, Oregón, por el secuestro y violación de la chica de 14 años de edad, Heidi Lang. Si era sentenciado, O'Neill sería encarcelado. Pero los fiscales tenían un problema. El asistente del fiscal, Charles Sparks, recordó que el examen de violación que Heidi había presentado para el momento de su agresión no sería admitido para la comparación con O'Neill. Hubo un examen por agresión sexual que incluía muestras vaginales que se habían modificado por cómo se almacenaban en esos tiempos y no eran utilizables. Y la prueba de ADN habría sido muy útil, pero no la teníamos. El 16 de mayo de 1990, cuando el juicio de O'Neill comenzó, los fiscales sabían que la única forma era poner a Heidi en el banquillo de testigos y que enfrentara a su atacante. Anoche salí. Sería traumático para ella, pero era la mejor esperanza para poner a O'Neill tras las rejas para siempre. Declarar en el juicio fue difícil. Fue aún más difícil verlo a la cara. Fue aterrador. Una experiencia espantosa. Primero le había prometido que no le diría a nadie lo que había pasado. Y ese hombre que no tuvo escrúpulos para ir detrás de cualquiera, incluso de una niña que caminaba por la calle a medianoche, sabía que tenía que hacerlo a pesar del miedo. Así lo vi. ¿Hoy? ¿Lo señalarías? Heidi señaló al hombre que la había secuestrado y violado sentado hoscamente a unos cuantos metros de ella. Su testimonio fue suficiente para sentenciar a O'Neill. El jurado lo halló culpable en los 16 cargos por secuestro y violación. Bajo la ley de Oregon, fue condenado a 135 años de cárcel. Darren G. O'Neill está cumpliendo su primera sentencia de 27 años en una penitenciaría del estado de Washington. Luego será transferido a Oregon para pasar el resto de su vida tras las rejas. Apenas lo sentenciaron, pude dejar muchas cosas en el pasado. Pude dejarlo atrás y eso es lo más importante para mí. Era lo más importante, no lo habría superado si no lo hubiésemos puesto tras las rejas. El agente de Loros dejó el FBI desde entonces para servir como asistente de fiscal en Sacramento, California. El caso aún sigue vivo en su mente. Hasta hoy aún tengo el panfleto de Darren O'Neill colgado en mi oficina, aquí en la oficina del fiscal. Él, incluso en la pared, es un recordatorio constante de los peligros que enfrentamos todos cuando salimos a la calle. Estoy particularmente consciente del hecho de que representa un peligro muy importante para las mujeres en la sociedad. Él es un individuo frío, un asesino calculador, y me reafirma que estoy en una profesión que importa y que cada día cuando entro al tribunal estoy ahí para marcar la diferencia.